Un cordial saludo en esta hora y qué bueno que podemos estar conectados para este nuevo estudio, darles una muy cordial bienvenida y esperando que este tiempo sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. El estudio del día de hoy es el Evangelio de Mateo en el capítulo 3. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Padre, muchas gracias te damos. Gracias porque podemos hoy nuevamente acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das este espacio, este tiempo, estos medios. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra para que fuéramos instruidos, enseñados. Necesitamos aprender de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por darnos este tiempo y en tus preciosas manos lo ponemos, pidiendo, Señor, que nos des toda la sabiduría y el entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor. Lo que tú quieres hablarnos y enseñarnos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu de Dios, por favor, esa guía y esa dirección tuya. Te damos gracias, Señor. Amén. Este estudio que vamos a tener hoy también está, esta misma parte inicial que vamos a hablar, que es de la predicación de Juan el Bautista, también está en los demás evangelios. Está en Lucas, en Marcos y en Juan. También allí nos habla. Así es que hoy vamos a referirnos a dos temas que hay en el capítulo 3, que uno es la predicación de Juan el Bautista y el otro es el bautismo de Jesús. Este capítulo 3 entonces va a estar hablándonos de estos dos temas de los cuales hemos dicho y mencionado: el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Vamos a adentrarnos a nuestro estudio en el día de hoy, leyendo los versos 1 y 2 de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que comencemos viendo aquí algunos detalles, y es que, si notamos, Mateo no nos dice nada respecto a Juan el Bautista. Simplemente Juan el Bautista aparece en escena predicando, como dice aquí, en el desierto de Judea. Pero no nos habla de quién es este personaje. Y Mateo no se preocupa en darnos mayores detalles. Y gracias a Dios, porque los evangelios se complementan y tienen lo que en unos no dice, en otros lo vamos a encontrar. Y allí vamos a complementar alguna información que no registra Mateo. Vamos a revisar lo que dice Lucas, que Lucas nos habla de dónde viene Juan el Bautista. Así es que por favor voy a permitirme leer, y si quiere por favor en su casa también allí su Biblia, ábrala en el libro de Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante. Allí nos va a hablar que es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Entonces vamos a ir abordando un poquito esto. Juan el Bautista es hijo de un sacerdote. Recordemos que el primer siglo, ese primer tiempo donde vino el Señor Jesús, pues es un tiempo donde todavía está el judaísmo, donde todavía el pueblo de Israel está con las costumbres
que ellos tenían, así es que aquí todavía no está la iglesia. Entonces aquí tenemos a Zacarías, que era el sacerdote. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Elisabet era prima o pariente. La Biblia no nos registra exactamente como prima, pero sí nos habla de que era pariente. Algunos dicen o mencionan que sí se refiere a prima, pero bueno, no vamos a adentrarnos en eso. Lo cierto es que era pariente de María. Y recordemos que María, cuando tiene la anunciación de que va a tener al Salvador, va y visita a Elisabet. También ahí en Lucas encontramos esta historia. Dice el verso 6, ambos eran justos delante de Dios. Estamos hablando de Zacarías y Elisabet. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí con el nacimiento de Juan el Bautista encontramos también un tremendo milagro. Y es que a pesar de que tenía una edad avanzada, que ya era de buena edad, y además que Elisabet era estéril, pues viene este evento especial y es que ella queda embarazada de Juan el Bautista. Dice el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Recordemos la práctica que ya les he enseñado, esa práctica que el sacerdote tenía que entrar a ofrecer sacrificio. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí viene la anunciación del nacimiento de Juan, que se hace a través de Zacarías cuando estaba allí ofreciendo el sacrificio. Verso 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Recordemos que cuando María visita a Elisabet, dice allí, el relato bíblico nos habla de que el vientre saltó allí, el bebé saltó en el vientre de Elisabet, por la presencia de María cuando fue que estaba embarazada de Jesús. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aquí Juan es un profeta para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Y aquí dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Recuerden que la palabra nos dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a continuar aquí mismo en Lucas, capítulo 1, pero vamos a pasar al verso 57. En medio de los demás versos que no estoy leyendo, allí está la visita que hace María a Elisabet, a su pariente. Así es que Juan y el Señor Jesús son parientes. Verso 57. Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella.
Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Recuerden que había quedado mudo. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, en esto que acabamos de nosotros leer de Lucas, nos está hablando de dónde viene este Juan el Bautista con el que se introduce allí Mateo en el capítulo 3, que no nos da ningún detalle, sino que ya prácticamente nos habla de él ya siendo una persona adulta. Entonces, ahora que ya supimos, es importante que comprendamos que tenía una misión específica y era la de preparar el camino del Señor. Y por eso es que Mateo nos dice en los versos 1 y 2, ahora sí, volviendo a nuestro estudio, en aquellos días vino Juan el Bautista, ya estamos sabiendo de quién estamos hablando, en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es parte del cumplimiento profético, ya que Isaías en el capítulo 40, en el verso 3, había anunciado este suceso. En el verso 3 de Mateo, capítulo 1, nos dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces aquí ya encontramos a un Juan el Bautista que tenía el propósito de preparar el camino al ministerio de Jesús. Ellos son más o menos contemporáneos, la diferencia son unos meses, pero aquí tenemos nosotros que Juan el Bautista, antes de que Jesús aparezca públicamente, porque recordemos que Jesús prácticamente comienza su ministerio a la edad de 30 años, ya Juan el Bautista pues estaba ejerciendo ese ministerio de preparación y de hablarle al pueblo de Israel para que se arrepintiera. Entonces, la misión de Juan el Bautista era esa, instar a la gente para que se arrepintiera y creyera en Jesucristo. Era mostrarles que Jesucristo era el Mesías que había estado prometido en el Antiguo Testamento. Y lo que una de las misiones de Juan allí, lo que le empieza diciendo es arrepentíos, cuando comenzamos estudiando acá Mateo capítulo 1. Y esta es una expresión que siempre se le ha presentado al ser humano como un desafío para que cambie completamente esa forma de vivir. Ese es el mensaje que en ese momento Juan estaba dándole al pueblo para que la gente pudiera volverse de su mal camino. Esa palabra arrepentidos en el griego corresponde a la palabra metanoia. Metanoia, como suena, que significa cambio de mente. Este arrepentimiento nos habla de que si la persona va en una dirección, si hay un arrepentimiento, la persona tiene que cambiar automáticamente de dirección y acercarse o ir en dirección hacia Dios. Y hoy cada creyente también está llamado a compartir esas buenas nuevas de salvación.
Cada uno de nosotros, así como Juan el Bautista en ese momento estaba anunciando esa primera venida del Señor, ese primer acercamiento al pueblo de Israel, hoy nosotros somos los llamados también. Y la comisión que dejó el Señor Jesús es a predicar también ese evangelio de las buenas nuevas de salvación, de predicar ese arrepentimiento, hablarles de Cristo, de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Versos 5 y 6, Mateo capítulo 3, dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces hay cosas importantes aquí, es el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Juan, y por eso Juan, el Bautista, que es el que estamos hablando, y no debemos confundirlo con Juan, el discípulo del Señor, que es otro personaje diferente. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista, y él estaba allí pregonando la palabra de Dios, y allí nos dice que y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Pero nos dice el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, la actitud de estas personas, de todas aquellas personas que venían a Juan a escucharle su mensaje, a recibir esas buenas nuevas que les estaba transmitiendo, notemos cómo estas personas aceptaban el mensaje de Juan, cómo podían ellos recibir ese mensaje. Y esto había operado un cambio en las vidas de las personas. Esto había generado una transformación, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios trae un cambio, trae una transformación, trae un nuevo nacimiento. Y cuando se sucede ese nuevo nacimiento, aquí nos demuestra el hecho de que estas personas acudieran al bautismo, están demostrando de que estaban abandonando su vieja manera de vivir, que estaban dejando esa vida pasada, que estaban de verdad arrepintiéndose de su pecado y estaban reconociendo a Cristo como el Mesías, a pesar de que aún ni siquiera se había presentado en medio de ellos. Pero ellos estaban creyendo. Es que nosotros creemos en Cristo es por fe. Y por eso cuando nosotros hablamos a alguien hoy día del Evangelio de Cristo, la gente tiene que creer por fe, porque a Cristo no lo podemos presentar físicamente, la gente no lo puede ver, pero tenemos que creer a lo que dice la palabra porque es por fe. Entonces esta gente estaba allí asumiendo esa nueva vida, y por eso ellos estaban también acudiendo al bautismo, y eso es lo que nos está diciendo la segunda parte. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona quiere dejar ese pasado, pues eso es lo que tiene que hacer: confesar su pecado, decirle: Señor, perdóname porque te he fallado, porque soy un pecador, pero me arrepiento, Señor. Y cuando una persona de verdad toma esa decisión por Cristo, noten aquí que ellos de una vez acudían al bautismo. Una persona que comprende el sacrificio de Cristo, una persona que comprende la obra de la cruz y recibe al Señor en su corazón, pues no tiene por qué dudar en proceder al bautismo. Tiene que acudir a bautizarse, porque ese es otro mandato que también el Señor estableció en su palabra. Por eso dice la palabra: y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es importante que nosotros comprendamos que cuando una persona conoce a Cristo, recibe a Cristo genuinamente, de verdad hay un arrepentimiento, no tiene que haber un limitante, no tiene que estar pensando, o no tiene que estar dudando, o que todavía no estoy preparado, porque esto es simplemente una decisión. Tú aceptas a Cristo y ya, el Señor te perdona y ya tú eres un hijo de Dios, y debes proceder a confesar públicamente de que eres un hijo de Dios. Y eso es lo que hacía acá toda esta gente del pueblo de Israel. Es lo que nos está diciendo este verso 6. Pasamos al verso 7 hasta el verso 9. Dice: al ver él
que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí Juan usa verdaderamente un lenguaje fuerte, un lenguaje bastante impactante. Está aquí un mensaje, un lenguaje que la verdad era duro para esta gente que está allí, que eran los fariseos y los saduceos. Y es como si si Juan les estuviera diciendo, en ese mensaje les está diciendo ustedes tienen que demostrar que de verdad tienen una nueva vida, tiene que haber una evidencia. Porque recordemos que los fariseos y los saduceos y todos estos grupos de los que hablamos hace un tiempo atrás, que era precisamente para que nos orientara en estos temas que vamos avanzando, pues todos estos grupos que eran meramente religiosos y que estaban más fijándose en lo exterior que en lo interior, en lo que había en su corazón. Entonces, Juan tiene que decirles allí, y por eso la expresión tan tremenda que Juan usa allí, en ese texto desde el verso 7 en adelante. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ellos tenían que demostrar unas evidencias. Y no podemos nosotros pretender, mis amados, y si usted está escuchando hoy y tal vez no ha tomado una decisión por Cristo radical y firme, pues bueno, razón tiene si usted no se bautiza. Y es mejor que no lo haga, porque el bautismo no va a cumplir ninguna función en su vida si usted de verdad no ha tenido y no hay una evidencia de una nueva vida, si no hay un nuevo nacimiento. Recordemos lo que dice 2 de Timoteo 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17 es lo que dice este texto. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo se requiere que haya un arrepentimiento, que haya un nuevo nacimiento para que podamos nosotros proceder al bautismo. No se trata de que pasemos por el acto del bautismo, porque pues en sí no tendría ningún sentido. Eso tiene que ser algo también dentro de la persona. Tiene que ser de haber tomado una decisión. Tiene que haber un fruto en sus vidas. Entonces, esto es lo mismo para nosotros hoy. Dios no quiere su religiosidad. Dios quiere su santidad. Eso es lo que Dios está pidiendo, que de verdad haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Muchas personas hoy van a una iglesia cristiana, pero lamentablemente no se han arrepentido. No está Cristo en sus corazones. Y por eso muchas veces ni siquiera les motiva lo espiritual. Simplemente son personas religiosas. Verso 10 dice: y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nosotros fuimos puestos para que llevemos fruto. Y la palabra de Dios está saturada de textos, de versos que nos hablan de fruto. Y ese fruto es acorde con la especie. No se puede cosechar cardos de un árbol de manzanas
o de un árbol de peras. El árbol de manzana produce manzanas. El árbol de peras produce peras. No puede producir otra cosa. El árbol de manzana no puede producir cardos. Entonces, por el fruto se conoce el árbol. Si usted es un verdadero creyente, sus frutos deben mostrarlo. La Biblia es clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que está diciendo aquí también Mateo cuando está escribiendo en el capítulo 3 en el verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de ese árbol, si no da buen fruto, pues depende de su naturaleza. Porque tal vez es una persona que no ha nacido de nuevo, no ha sido transformada, y es importante que entienda que la única manera en que nosotros vamos a poder ser salvos y que vamos a poder un día estar en la presencia de Dios es mediante la obra redentora de Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera que Dios haya propiciado para eso. Continuemos en el verso 11 y 12 y nos dice la palabra de Dios: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí Juan el Bautista nos aclara muy bien y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y eso es. El bautismo en agua era solamente algo que la persona que de verdad se había arrepentido, pues procedía a dar fe de que se había arrepentido y de que había creído en Jesús. Pero es el Señor Jesús el que puede bautizar nuestras vidas con su Santo Espíritu. Y es en la actualidad, hoy Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, inmediatamente el Espíritu Santo viene a la vida de esa persona. Y esa es una evidencia. Y allí es donde viene ese nuevo nacimiento y de donde viene ese primer amor en la vida de esa persona. Porque siente dentro de su corazón un gozo, una paz que solamente la puede dar el Espíritu de Dios. Y allí es el Espíritu Santo donde nos une al creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces ahí nos dice también que Él bautizará con fuego cuando venga por segunda vez. Y el fuego significa juicio. Eso es lo que va a suceder en algún momento determinado. Este verso 12 nos habla de su segunda venida. Y cuando nos habla del trigo, hace referencia, leamos con atención, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y ese trigo hace referencia a su iglesia, a todos aquellos que reciben al Señor. El Señor los va a recoger. Recuerden que como iglesia estamos esperando un acontecimiento que le hemos llamado el rapto o el arrebatamiento. Ese es el evento que estamos esperando como iglesia. Y dice: recogerá su trigo en el granero. Pero luego dice: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y esto habla, cuando habla de la paja, pues habla de todos aquellos que no recibieron al Señor en su corazón. Y aquí la Biblia dice que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto nos habla de lo que es el infierno, de lo que es la condenación eterna para todo aquel que muere sin tener a Cristo en su corazón. Eso es lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Y ahora pasamos
el verso 3 en adelante nos habla de lo que es el bautismo de Jesús. Aquí estábamos hablando de esa predicación inicial de Juan el Bautista y ahora viene lo que es el bautismo de Jesús. Recordemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 29, nos habla cuando el Señor Jesús iba a venir a ser bautizado. Juan el Bautista lo vio venir y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí entonces viene el bautismo de Jesús, verso 13 en adelante. También encontramos al respecto en Marcos y en Lucas, también hace referencia de este mismo suceso. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta. Recordemos que Cristo, más o menos hacia la edad de 30 años, viene a Juan el Bautista para ser bautizado. La razón principal está explicada aquí cuando Jesús le dice a Juan, verso 15, la segunda parte, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y aquí, en este aspecto, una de las cosas importantes y es que Jesús se estaba identificando completamente con una humanidad afectada por el pecado. Recordemos que todo lo que hizo Jesús aquí sobre la faz de la tierra, lo hizo, como dice también su palabra, para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros sigamos su ejemplo. Entonces Jesús fue al bautismo para que nosotros también pudiéramos entender que necesitamos pasar por el bautismo, como ese reconocimiento de que somos hijos de Dios. Verso 16 y verso 17 nos dice lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Cristo viene a ser bautizado por Juan el Bautista, recibe el bautismo, sale del agua y después de que fue bautizado, dice, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Una de las cosas importantísimas que tenemos acá en estos dos versos y es la manifestación de la Trinidad. Hay muchas personas que dicen, pero en la Biblia en ninguna parte dice de la Trinidad. Por supuesto, la Biblia no habla y no tiene el término Trinidad. Usted no lo va a encontrar en ninguna parte. Pero sí tenemos esa manifestación. Sí lo vemos por toda la Biblia, sí lo vemos representado. Y cuando nosotros hablamos de Trinidad, estamos hablando de la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está manifestando aquí. Noten muy bien, Jesús sale del agua, es el que ha sido bautizado, pero dice que los cielos se abren y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Viene el Espíritu de Dios sobre la vida de Jesús. Entonces aquí ya tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo que está descendiendo sobre él. Pero mire lo que dice en el verso 17. Y hubo una voz de
de los cielos, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Jesús está aquí, sale del agua, el Espíritu Santo está viniendo a él y desde los cielos está viniendo una voz que es la voz del Padre y que está diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces aquí nos queda una evidencia también muy clara, y en esta lección que tenemos de este tercer capítulo, una lección también muy importante, y es esa manifestación de la Trinidad, donde está representado allí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mis amados, aquí hemos terminado el capítulo 3 de Mateo, que espero que también hoy hayamos podido tener cosas muy claras y muy importantes para nuestra vida, porque necesitamos cada día aprender y crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios. Como se pueden dar cuenta, pues es algo muy elemental, es algo sencillo, pero sé que para muchos tal vez muchas cosas de estas que he comentado son cosas nuevas, pero lo importante es que vayamos aprendiendo progresivamente la palabra de Dios. Y espero que cada semana estemos ahí conectados para continuar con nuestros estudios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por darnos esta oportunidad maravillosa, por darnos este tiempo de meditar en su palabra, de aprender de su palabra. Padre, te damos muchas gracias por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos hoy, Señor, ese privilegio maravilloso, Señor, que nos dejaste tu palabra para que nosotros fuéramos instruidos a través de ella, Señor. Así es que te pedimos que nos ayudes para que esa palabra cada día, Señor, nos dé claridad y podamos cada día tener esa certeza de ese plan tuyo, Señor, de ese propósito tuyo, y cada día ser edificados con tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos y te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.